Muchas gracias. Bueno, entonces decíamos, ya para pasar rápidamente a Benedicto XV, que León XIII, que es papa desde 1878 hasta 1903, un papa muy presente en el pontificado de Juan Pablo II porque se cumplieron muchos centenarios durante el pontificado de Juan Pablo II, los 100 años de tal encíclica, tal actuación de León XIII, y son papas bastante parecidos. Puede distinguir más entre fundamento equivocado de la modernidad e instituciones perfectamente reconducibles a una visión cristiana de la vida. Pero no hay que oponer a el Beato Pío IX y León XIII, el de derecha y el de izquierda, el conservador y el liberal, porque León XIII fue uno de los principales redactores del Sílabus, esto que ha escandalizado a tanta gente. Ya que hablamos de Sarmiento, Sarmiento hace un viaje enviado por el gobierno de Chile por Europa y visita a Pío IX. Pío IX, como saben, estuvo en Argentina no como Pío IX, sino como secretario de un obispo que había enviado el Papa Pío VII para lograr un acuerdo entre el Estado y la Iglesia, tanto en Argentina como en Chile. Por lo tanto, estuvo aquí cuando era Giovanni María Battista Mastai Ferretti. Si uno va a Luján, hay una casita que dice aquí se alojó el futuro Pío IX. Y este verano estuve en Mendoza, ahí en las montañas está el paso, el antiguo paso a Chile, donde por ahí pasó muchísima gente importante, por ejemplo Darwin, pero entre otros ponen a Pío IX, al que después sería Pío IX. Con lo cual, Sarmiento va a visitar a Pío IX, y Pío IX le pregunta por gente que había conocido, etc. Y Sarmiento tenía gran admiración por Pío IX. Ya después, cuando vuelve, ahí se hace masón, y cuando Pío IX saca el Sílabus, ya no le resulta tan simpático. Bien, León XIII está muy metido en el Sílabus. Entonces decía que hay una encíclica en donde el Papa, León XIII, habla de la trilogía revolucionaria, es la encíclica Libertas, y dice: grandísima aparece siempre la fuerza de la Iglesia en el mantener y tutelar la libertad política y civil de los pueblos, la igualdad jurídica y la verdadera fraternidad entre los hombres encuentran en Jesucristo el primero que las afirmó. Es decir, León XIII no tiene ningún problema en hacer propio liberté, égalité, fraternité, no propio, sino atribuírselo a Jesucristo. Jesucristo en este sentido es el primer revolucionario, no como lo entendieron después los teólogos de la liberación, pero sí la liberación profunda del pecado, la salvación, la afirmación de la igual dignidad de todos los hombres y mujeres y el hecho de que todos somos hijos de Dios y por lo tanto somos todos iguales a los ojos de Dios y todos hermanos. Y para amar a Dios, que es el fin último, hay que ser libres. Sin libertad no se puede amar a Dios. Bien, León XIII también es muy conocido por ser el que inicia la doctrina social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum, es algo ya más conocido. Bien, a lo largo de sus encíclicas, que son muchísimas, en general son encíclicas más breves que las actuales son bastante largas, antes escribían más encíclicas y más breves. Bien, trata muchos elementos donde reconsidera una serie de novedades políticas, sociales y económicas a la luz de la doctrina cristiana en plan más afirmativo que el que podía tener Pío IX. Pío IX condena los errores, León XIII, por ejemplo en esta encíclica Libertas, presenta la belleza de la libertad cristiana. También condena una libertad malentendida y contra la masonería dice cosas muy serias y muy firmes. Pero habla, por ejemplo, que el liberalismo se puede entender bien si se defiende una libertad como se entiende según una visión trascendente de la vida. ¿Ok? Bueno, pero pasamos ya a Benedicto XV. Uno puede decir, bueno, pero nos saltamos un pontificado, nos saltamos a San Pío X. Yo quiero mucho a San Pío X,
tengo devoción a San Pío X, que gobierna la Iglesia entre 1903 y 1914. Es el último papa canonizado. Los últimos beatificados son Pío IX y Juan XXIII. Esperemos que pronto sea beatificado Pío XII y Juan Pablo II. ¿Por qué me salto a San Pío X? No porque no sea importante, es muy importante, pero el pontificado de San Pío X, o sea, hay, un poco esquemáticamente, hay pontificados que están más inclinados hacia afuera de la Iglesia, es decir, en la relación con el mundo, y otros pontificados que son más intraeclesiales, a reafirmar la unidad interna de la Iglesia, la formación propia de los católicos, etc. León XIII, en un periodo muy movido internacional, es el típico pontificado diplomático, no en el mal sentido de la palabra, sino en el bueno, de relaciones con todas las naciones, de restablecer puentes que se habían cortado con Pío IX, por lo que ya hemos explicado, mientras que con San Pío X es un pontificado donde hay una gran reforma de la Iglesia, tiene que enfrentar un problema muy serio que es el modernismo, una serie de herejías, un conjunto de todas las herejías, las llamaba Pío X, y por lo tanto es un pontificado mucho más intraeclesial. Como ya dije que no vamos a hacer una historia de la Iglesia tradicional, sino las relaciones con el mundo contemporáneo, decimos que San Pío X ha sido un gran papa, un papa reformador, para nada retrógrado, como alguno puede pensar. Es, por ejemplo, el que estableció que se pudiera recibir la comunión a los 7 años y la comunión frecuente, de la cual tenemos que estar muy agradecidos. Escribe una encíclica respecto a América Latina sobre el maltrato que se le da a los indios, en particular en el Chaco, en Brasil, y es muy interesante porque los gobiernos liberales, positivistas, etcétera, no se preocuparon demasiado de los indios. Pues ahora se achaca a los españoles que aniquilaron a los indios. Bueno, en esos gobiernos realmente no se portaron muy bien. Y el Papa es el que pone el dedo en la llaga. Con lo cual no era un Papa que estaba simplemente en la reforma interna de la Iglesia, se preocupaba de muchas cosas, pero necesariamente tenemos que pasar adelante. Y vamos a ver el pontificado de Benedicto XV, que se llamaba Giacomo della Chiesa. Giacomo de la Chiesa, Santiago de la Iglesia, sería la traducción literal. Nace en 1854 y muere en 1922. Es un hombre que fundamentalmente se formó en la escuela diplomática vaticana. Hay muchos papas del siglo XX que se formaron para ser diplomáticos. Hay una institución que se llama la Academia Eclesiástica, donde estudian los futuros nuncios. Entonces, este hombre de la Chiesa estudia para ser futuro nuncio. El primer destino que tiene es secretario de la Nunciatura en Madrid. Luego vuelve a la Santa Sede, lo nombrarán sustituto de la Secretaría de Estado, que significa el número 3, en el pontificado de San Pío X, y luego, de unos años de trabajar en la Santa Sede, lo envían a Bolonia, es el arzobispo de Bolonia. Está una serie de años, no le hacen cardenal, entonces aquí están todas las interpretaciones por qué no le hacen cardenal, estaba peleado con San Pío X, lo manda en penitencia a Bolonia, etc. No es una sede mala, Bolonia, no es que lo mandaron donde el diablo perdió el poncho, ni mucho menos. Bien, lo cierto es que en 1914 lo hacen cardenal, el Papa lo crea cardenal. Hay en la Santa Sede todos los años publican un libro así de gordo que se llama El Anuario Pontificio. Y en las primeras páginas ponen a todos los cardenales de la Iglesia. Desde que está el Anuario Pontificio, el único cardenal que no aparece es Giacomo de la Chiesa, porque lo hicieron cardenal el mismo año en que se murió San Pío X y lo eligieron papa. Y por lo tanto ya aparece como papa y no como cardenal. Entonces, en el cónclave, el 3 de septiembre de 1914, eligen al sucesor de San Pío X con 58 años. 58 años, que es la misma edad que tenía Juan Pablo II. Morirá en 1922, es decir, morirá muy joven de una pulmonía. ¿Por qué eligen a de la Chiesa? Porque el Espíritu Santo así lo decidió desde toda la eternidad,
pero además hay una serie de elementos humanos que son perfectamente válidos. Unas semanas antes del cónclave había estallado la Primera Guerra Mundial, una guerra tremenda, la guerra más cruel de la historia de la humanidad hasta ese momento. Después llegaría la segunda, pero para esa generación era algo inconcebible. Estaban enfrentados fundamentalmente Francia e Inglaterra de un lado y los llamados los estados centrales o las potencias centrales, que era Alemania y Austria, unido con el Imperio Otomano del otro, lo que es la actual Turquía, aunque era mucho más amplio que la actual Turquía. Por lo tanto, había que elegir un papa que no fuera ni francés, ni inglés, ni turco, que no había ningún cardenal, ni alemán, ni austríaco, digo, era lo que se pensaba que era lo mejor. Ni tampoco ninguno que hubiera sido nuncio en París o en Berlín, o que hubiera manifestado claro apoyo a un bando o a otro, porque la Iglesia lo que tenía que hacer en ese momento era una obra de pacificación. Por lo tanto, se eligió a un hombre que tenía una experiencia diplomática, que tenía una experiencia pastoral. La Iglesia en ese momento todavía tenía las heridas de la lucha antimodernista. San Pío X actuó con mucha fortaleza sobrenatural, pero había gente alrededor de San Pío X que actuó no solo con fortaleza, sino con arbitrariedad. Y hubo una especie de caza de brujas. Todo el mundo prácticamente era modernista, y no era así. Con lo cual había que elegir una persona también con experiencia pastoral, como era este cardenal que había estado varios años en Bolonia, una sede bastante importante y complicada. Bien, por lo tanto, también desde el punto de vista humano parecía que tenía las características adecuadas. Vamos a ver en primer lugar qué hace Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial. Hay que ponerse en la época donde hay una circunstancia muy importante para entender el pontificado. En 1870 entran las tropas italianas a Roma, cuando estaba reunido el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I nunca se clausuró, no tuvieron tiempo de clausurarlo, se fueron todos corriendo, porque entraban las tropas italianas. Pío IX opuso una resistencia simbólica para evitar el esparcimiento de sangre, y por lo tanto ahí se consuma la unidad de Italia, y el Papa se considera prisionero del Estado italiano, prisionero del Reino de Italia, con lo cual él se autolimita a quedarse en el Vaticano. No tiene ninguna libertad de movimiento, podría haberla tenido, ningún rey de Italia le hubiera prohibido salir, pero no quiso salir del Vaticano como protesta por los derechos usurpados. Y así lo mismo León XIII, y lo mismo San Pío X, y lo mismo Benedicto XV. Hoy estamos acostumbrados a que el Papa viaja a todos lados, que está presente en todo tipo de asambleas. En ese momento ni siquiera se asomaba al balcón de San Pedro. Las audiencias se tenían dentro del Vaticano, o en los jardines, o en otras salas. Bien, por lo tanto era un prisionero de Italia. Italia también entra en la Primera Guerra Mundial por una serie de reivindicaciones con Austria. De tal manera que también la salvaguardia física del Papa estaba corriendo peligro, porque Italia era uno de los países que había entrado en el conflicto. Bien, Benedicto XV trató de permanecer totalmente neutral, dentro de la medida de lo posible, frente a uno de los dos bloques. Y hizo muchos llamados a la paz. Son continuos los llamados que hace a la paz. No había los medios de comunicación que había hoy, sin embargo ya había telégrafo, etcétera. Todavía no había radio. La radio es un invento que viene con Pío XI y Marconi. Sin embargo, había medios de comunicación lo suficientemente rápidos para que todo el mundo se enterara la posición del Papa. Hace llamados a treguas, por ejemplo, en el día de Navidad de 1915, no logra prácticamente nada, y será acusado de un lado y de otro como un Papa pro-alemán o pro-francés, lo cual implica que fue tremendamente neutral. Porque si lo acusaran solo de un lado, uno podría decir, bueno, puede ser que haya tenido
una cierta inclinación por un lado o por el otro. Cuando las críticas son universales, tanto del Imperio Alemán como de la República Francesa o de Inglaterra, es evidente que trató de hacer las cosas bien. La intervención más importante que tiene el Papa en la guerra, desde un punto de vista diplomático, es una nota que envía el 1 de agosto de 1917 a todos los países en conflicto, en donde hace una propuesta de acuerdo internacional. Vamos a ver en concreto qué es lo que propone, pero lo que es interesantísimo es subrayar cómo el Papa, que ha perdido el poder temporal, ya no es jefe de Estado, no tiene ningún Estado que gobernar, es simplemente el pastor supremo de la Iglesia Católica, va cada vez tomando más autoridad moral y todo el mundo le escucha mucho más que cuando tenía poder temporal. Ya no es soberano político, es simplemente una autoridad moral, y la Santa Sede, aunque no tiene ningún territorio en el que apoyarse, sigue teniendo una presencia internacional. Eso también es muy interesante. Con esta ola de laicismo que hay en todo el mundo, ha habido intentos de echar a la Santa Sede de las Naciones Unidas, diciendo que la Ciudad del Vaticano no tiene ningún... es una ficción, en definitiva, la Santa Sede no es un país, y por lo tanto no tiene nada que hacer. Y uno de los argumentos que se utilizó para defender la posición internacional de la Santa Sede es que cuando no había estados pontificios, desde 1870 hasta 1929, en el que se llega a un acuerdo entre Pío XI y Mussolini, los países mantuvieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Y había nuncios y había embajadores. Y la Santa Sede tuvo una presencia internacional muy fuerte. Bien, entonces, la nota del 1 de agosto de 1917, en la introducción manifestaba amor por todos los hombres, por todas las naciones. El Papa se ponía, palabras textuales, en una imparcialidad absoluta. Decía que la guerra era una masacre inútil, expresión que luego será muy utilizada por Juan Pablo II en tantas guerras que tuvo que ver Juan Pablo II, no tan importantes como la Primera Guerra Mundial, pero tremendamente violentas. Y propone una serie de cosas: desarme, arbitraje y sanciones, libre navegación de los mares, restitución de los territorios invadidos, negociaciones de los territorios, en particular entre Francia y Alemania, recuerdan Lorena y Alsacia, que habían perdido en 1870 y que recuperan los franceses en la Primera Guerra Mundial, entre Italia y Austria, es todo el tema del Trentino, Alto Adige, etc. Ahora en los mundiales de deportes invernales, dice medalla de oro de Italia, Georg Weigand, que ni sabe hablar italiano, pero es de una zona que antes era de Austria. Bien, bueno, y propone una serie de cosas muy concretas, y en particular llama la atención sobre un tema que mucha gente ha ocultado y que es una nota muy positiva para el pontificado, que es la denuncia del genocidio armenio. Decíamos, Turquía entra en guerra, aliada con Alemania, el Imperio Otomano, de una inmensa mayoría musulmana, pero donde había una cierta tolerancia religiosa, y había un grupo muy identificado también con su nación y con su cultura, que eran los armenios, que eran prácticamente todos cristianos. Es quizá la primera nación cristiana, la que tiene más siglos de historia cristiana. No todos eran católicos, pero bueno, daba igual. Y aunque no fueran cristianos, si hubieran sido de otra religión, había que también protegerlos. Y entonces el Imperio Otomano toma una serie de represalias, pensando que los armenios no eran súbditos fieles del Imperio Otomano, y el Papa Benedicto XV hará protestas muy fuertes ante el sultán Mohamed V en esa época, para que se respete los derechos de los armenios, no solo de los católicos, sino de todos. Y la respuesta fue bastante positiva, en el sentido que menguaron, en cierto sentido, el exterminio de los armenios, porque ha habido un auténtico holocausto.
No se trata de comparar tragedias, el holocausto judío fue una cosa tremenda, pero también lo fue el holocausto armenio. Y hay que reconocerlo, y ahí la intervención del pontificado ha sido muy importante. Bien, ¿qué pasa con esta nota que envía el Papa? Las potencias aliadas, Francia, Italia e Inglaterra, ni siquiera contestan. Y las potencias centrales, que tienen una actitud siempre más educada con la Santa Sede, dicen que no es el momento. No es el momento, que agradecen el gesto del Papa. Ahora, ¿por qué no contestan los países aliados? Y esto es interesante, porque había un pacto, se llama el Tratado de Londres, que era un pacto secreto entre los países aliados, Francia, Inglaterra, Italia y Rusia. Rusia también estaba entre los países aliados, donde se comprometían a que después de la guerra la Santa Sede no interviniera en los arreglos de paz. Esto era una imposición que había puesto Italia, que tenía el altercado con el Vaticano, con los derechos usurpados del Papa, etc. ¿Cómo nos enteramos de este tratado secreto? Porque en 1917 estalla la Revolución Rusa. Lo primero que hace Lenin es retirarse de la alianza y hacer público todos los tratados. Los rusos felices de retirarse de la guerra, porque no tenían ningún interés en seguir en guerra, y ahí sale el artículo 15 del tratado, en donde se excluía a la Santa Sede. Sin embargo, en los acuerdos de paz en Versalles, la Santa Sede tiene una cierta intervención, porque logra que las misiones católicas en las antiguas colonias alemanas, en África, que pasaban a protectorados franceses e ingleses, se pusieran bajo la protección de la Santa Sede. Algo es algo. Para hacerla corta, el balance de Benedicto XV en la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, se duplican las representaciones diplomáticas en el Vaticano. Esto manifiesta la autoridad moral que ganó el Papa interviniendo en el conflicto. Y no es que pusieran relaciones diplomáticas Burundi y Ruanda, que tienen toda dignidad de estados, pero que en ese momento no tenían un peso importante en el contexto internacional, sino que empezando por Inglaterra y Francia, que vuelven a tener relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En segundo lugar, se afirma esta personalidad internacional de la Santa Sede, y se erige la Santa Sede como el principal factor humanitario del mundo. Benedicto XV organiza una serie de acciones movilizando a todos los católicos del mundo para acudir a la gente que se quedó sin nada, y sobre todo no tanto en los países católicos, no tanto en Francia o en Italia, sino que la ayuda va fundamentalmente al Imperio Otomano y a Rusia. El Imperio Otomano, que ya dejó de ser imperio, pierden los alemanes, el Imperio Alemán desaparece el Imperio Otomano, el Imperio Austríaco desaparece. Bien, pero la Turquía moderna supo agradecer a Benedicto XV, y hoy en Estambul hay un monumento a Benedicto XV. Y uno dice, ¿qué hace este monumento a Benedicto XV? Y es para agradecerle toda la ayuda que envió para las víctimas de la guerra. Bien, con lo cual son temas que van hablando de la importancia que va tomando el pontificado como un elemento clave en el diálogo internacional y como una llamada a la dignidad de la persona humana. Es un pontificado relativamente corto, porque va de 1914 a 1922. Yo me voy a referir a 3 encíclicas que no son muy conocidas. Estoy seguro que nadie aquí me puede decir una encíclica de Benedicto XV. Nadie. Yo antes de estudiarlo tampoco sabía ninguna de Benedicto XV. Pero me parece que son las que nos pueden brindar un poco una visión de todo su pontificado, que está muy condicionado por la Primera Guerra Mundial. Es decir, era un mundo que se estaba desangrando y por lo tanto se dedicará fundamentalmente a ver por qué hemos llegado a donde hemos llegado, cuál es la causa de esta crisis universal
y cuál puede ser la respuesta que da la Iglesia para resolver esta crisis. Y entonces, desde siempre, en todos los documentos, el Papa habla del amor inmenso que tiene a toda la humanidad, estén en el bando que estén, sea de la religión que sean. Lo primero que escribe en la primera encíclica, la encíclica programática, los papas habitualmente la primera encíclica es donde van a presentar el programa. Dice, el primer sentimiento que hemos experimentado y que con seguridad fue inspirado por la divina bondad ha sido un increíble amor y aspiración por la salvación de todos los hombres. Bien, entonces lamenta el estado de guerra total que hay en ese momento y entonces dice, bueno, ¿cuál es la causa? La causa no es que los alemanes hayan ocupado Alsacia y Lorena, que antes era francés, o que los austríacos reivindiquen unos territorios italianos o al revés, esos son causas próximas, la causa es mucho más profunda. La causa es una causa cultural, moral, religiosa. Es en definitiva el alejamiento de Dios, es en otras palabras la secularización entendida en sentido fuerte, la afirmación de la autonomía absoluta del hombre. Cuando el hombre cree que puede prescindir de Dios, es cuando empiezan los problemas. Y vendrá la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y tantas cosas como vemos hoy en día. Con lo cual, Benedicto XV no se queda en la superficie, decir, bueno, esto con un acuerdo de paz, como era el que proponía, sino que va mucho más profundamente. Dice que hoy todo el mundo se llena la boca de fraternidad. La fraternidad, dice, y pocas veces en la historia de la humanidad hay menos fraternidad. Dice, en concreto, nunca se habló más que hoy de humana fraternidad. Es más, olvidando las palabras del Evangelio y la obra de Cristo y de su Iglesia, se pretende que este celo de fraternidad sea uno de los valores más preciosos engendrados por la civilización moderna. Pero la realidad es esta. Entre los hombres nunca ha estado menos presente la fraternidad que en nuestros días. Falta de fraternidad, estamos peleados unos con otros, no solo entre las naciones, sino entre las sociedades. Dice, la falta de fraternidad, hay falta de autoridad, todo el mundo quiere erigirse en autoridad, eso provoca la lucha de clases y eso provoca el caos en el que estamos viviendo en este momento. Y dice, pero todo esto, la causa última es esta sustitución de Dios por los bienes temporales. Y en concreto dirá que la causa de la crisis de la cultura contemporánea es la codicia, la avaricia, los bienes económicos, la búsqueda de poder. Y eso lo podía decir Benedicto XV en 1914, y lo puede decir Benedicto XVI en el año 2010, y lo podía decir Alejandro VI en 1492. Los bienes de la vida mortal son solo apariencia de bien. Si queremos de verdad ser felices, debemos al contrario renunciar a ellos. Y entonces la única propuesta de Benedicto XV, en definitiva, es desarmarnos, no solo las armas que están matando en los campos de Normandía, sino desarmar los corazones, el deshacimiento, el desprendimiento, y volver a poner la mirada en los bienes sobrenaturales, en los bienes eternos. Puede parecer muy espiritual, era en ese momento muy espiritual, sigue siendo muy espiritual, pero sigue siendo además la única solución, auténticamente real. Bien, esta es la primera encíclica que quería comentar. Hay una segunda encíclica, que es de 1920, es decir, ya había acabado la guerra, los enfrentamientos, pero los corazones todavía seguían armados. O sea, la causa próxima de la Segunda Guerra Mundial es la Primera Guerra Mundial, o es la paz inicua que se firma al final de la Primera Guerra Mundial, donde se humilló a una de las partes que necesariamente fue herida totalmente en su identidad y provocó la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo no digo quién tenía razón, si unos u otros, pero se tendría que haber llegado a una paz un poco más humana, un poco más comprensiva. Pero a veces los odios hacen que los problemas, a veces no siempre, el odio hace que un problema se vaya profundizando cada vez más en vez de resolverlo. Bien,
Entonces, en 1920 escribe esta encíclica llamada Pacem Dei Munus, el don de la paz de Dios, en donde dice que hay que restablecer la paz en los corazones, y para restablecer la paz en los corazones hay que vivir la caridad personal y la caridad entre las naciones. Y es interesante ver cómo el Papa da el ejemplo, porque la mayor manifestación de caridad es el perdón, saber perdonar. Y dice el Papa: perdonamos de todo corazón a todos y cada uno de nuestros enemigos, que conscientes o no, han cubierto y cubren todavía nuestra persona y nuestra labor de todo tipo de injuria. Los abrazamos a todos con gran caridad y afecto, y no desaprovecharemos ninguna ocasión para favorecerlos en lo que podamos. Bien, son frases que en el contexto de la época llamaban mucho la atención, porque habitualmente el magisterio de la Iglesia todavía seguía un poco con el lenguaje del siglo XIX, un lenguaje tremendamente más duro. Uno lee las encíclicas de Pío XI que hablan del ecumenismo, y en definitiva algunos a veces un poco haciendo una caricatura. Puede decir: ustedes que son unos herejes cismáticos que se alejaron y que toda la culpa la tienen ustedes, si piden perdón y vienen a besarme los pies, yo como padre amoroso los voy a acoger. Bien. Entonces, esta frase realmente tiene mucho mérito en el momento en que fue escrita. Y después se ve que Benedicto XV sabía de opinión pública, de la importancia que tienen los periodistas, los medios de comunicación, los que había en esa época, y entonces habla en particular a los escritores, comentaristas y periodistas, en concreto a los católicos, y se procuran reflejar esta benignidad, la benignidad de Cristo, en sus escritos, por lo cual deben abstenerse no solo de toda falsa acusación, sino también de todo exceso y agravio en las palabras, porque esta intemperancia no solo es contraria a la ley de Cristo, sino que además puede abrir cicatrices mal cerradas, sobre todo cuando los espíritus, exacerbados por heridas aún recientes, tienen una gran sensibilidad para las más leves ofensas. En un momento en que hay derrotados, en ese caso hubo vencedores y vencidos, había que exagerar, si cabe, en la delicadeza para volver a unir a una serie de naciones que estaban realmente enfrentadas. Hay algunos intelectuales franceses que hacen la lectura de la Primera Guerra Mundial y que dicen: es el triunfo de Santo Tomás de Aquino sobre Kant, como si todos los franceses fueran tomistas y todos los alemanes kantianos. Bien, y eso no ayudaba para nada a volver a quererse. La relación actual que hay entre Francia y Alemania es un milagro, es una maravilla, hay que dar gracias a Dios, es el eje de la Unión Europea, pero en los siglos pasados fue siempre el eje de las disputas, sobre todo en los últimos siglos. Bien, y luego hablará de la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones, ustedes saben que un fruto de la Primera Guerra Mundial fue la creación de la Sociedad de Naciones, que es la antecesora de las Naciones Unidas, pero que no tuvo prácticamente ninguna utilidad práctica, porque, entre otras cosas, Estados Unidos no participó. Estados Unidos empieza a ser la primera potencia mundial a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando va en ayuda de Inglaterra y Francia, y no hubieran ganado si no fuera por Estados Unidos, y empieza toda una carrera de poderío impresionante. El presidente Wilson, que es el que establece los tratados de paz, con muchos elementos tomados de la nota de Benedicto XV, estaba muy de acuerdo con la Sociedad de Naciones, sin embargo, el Parlamento de Estados Unidos niega la adhesión. La Unión Soviética, en ese momento Unión Soviética, también deja de participar en la Sociedad de Naciones, con lo cual los vencidos en la guerra no tenían derecho a participar, de tal manera que era un club de amigos. Entonces Benedicto XV habla de una sociedad de naciones, pero una sociedad que se funde en la comprensión, en el perdón, en la caridad, en la tradición común, en la común humanidad. Entonces trata de que los gobernantes puedan elevar un poquito el tono y la visión.
y lo hace siempre a nombre del Príncipe de la Paz, que es Jesucristo. Bien, y la última encíclica que quería comentar es el pontificado del cual hablaré menos, pero bueno, creo que con esto se da una visión. Es una encíclica del 21, de las últimas encíclicas, él muere en el año 22, que se llama Sacra Propediem, y que es sobre el 7º centenario de la fundación de las órdenes terceras franciscanas. Entonces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver. Porque, claro, en ese momento las órdenes terceras, o sea, todavía no había habido un Concilio Vaticano II, no había habido la llamada universal a la santidad, no estaba la idea de que todos estamos llamados a ser santos, santos tenían que ser los curas y los frailes y las monjas. Lo máximo que uno podía hacer es ser miembro de una tercera orden, ponerse bajo la protección de una orden. Con lo cual, Benedicto XV, que hace un llamado a que todos los fieles católicos vivan en plenitud su fe, aprovecha este centenario para hacer un llamado a la santidad, que en ese momento se podía concretar en anotarse en una de esas terceras órdenes, pero es interesante como Benedicto XV afirma, y esto hoy parece una perogrullada, dice, sí, es evidente, yo vengo por un centro del Opus Dei y ya estoy harto que me digan que tengo que ser santo. Bueno, en 1922 o 21 no decía nadie. Decía, ningún estado de vida es incompatible con la santidad. Ningún estado de vida es incompatible con la santidad, y para resolver los problemas de la humanidad necesitamos unos fieles católicos que luchen por la santidad. Y en particular hace un llamado a los miembros de la tercera orden franciscana, que se adapta admirablemente a las necesidades del tiempo presente. Todo esto hay que ponerlo en la coyuntura de ese momento, sin negar que hoy mismo las terceras órdenes son cosas buenísimas, santísimas y fantásticas. Bien, y entonces aprovecha esta encíclica para hablar de una serie de elementos de la cultura de ese momento que consideraba como una degradación moral, y para poner el dedo en la llaga en algunos elementos que eran incompatibles con una vida cristiana coherente y que podrían haber sido firmados el 10 de marzo del 2010. Hay que pensar que los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, son los años locos. Los felices 20, también se dice. Empieza el cine, ya había empezado antes, pero el cine ya como algo, como fenómeno de masas. Empieza a popularizarse bailes como el tango, el foxtrot, etc. Carlos Gardel es de esa época. Bien. Y una serie de modas muy contrarias a una visión cristiana de la vida, en particular para las mujeres. Y por eso el Papa dice cosas que hoy pueden parecer, uy, este Papa, qué amargado, etc., pero tenía toda la razón. Dice, deploramos la ceguera de tantas mujeres de toda edad y condición que, engañadas por la ambición de gustar a otros, no ven lo estúpida que es cierta manera de vestir, con la que no solo suscitan el reproche de los honestos, sino que, y es lo más grave, ofenden al Señor. Y esto hoy mismo se puede decir perfectamente. Y en tal indumentaria, que ellas mismas hasta hace poco habrían rechazado con horror como atentado a la modestia cristiana, no se contentan con presentarse en público, sino que no se avergüenzan de entrar así de indecentes en la iglesia, de participar en funciones sagradas e incluso en la misma Eucaristía. Y esto me parece que es hoy perfectamente actual, pero porque aquí el Papa lo que está diciendo es que perdemos sensibilidad. Entonces lo que hace unos años era inconcebible, en 1922 ya a la gente le parecía normal. Es lo que nos pasa a nosotros. Ahora estamos luchando, quienes queremos defender una visión trascendente de la familia, en el matrimonio de uno con una, aunque sea por 2 años, pero de uno con una. Porque vamos siendo insensibles y cada vez vamos perdiendo terreno.
Por no hablar de los bailes exóticos y bárbaros, como el tango, por ejemplo, en esa época. Uno peor que otro. A mí me encanta el tango, pero hay formas de bailar el tango que sí son inmorales. Uno peor que otro, que se han puesto de moda en el mundo elegante. No se podría haber encontrado un camino más adecuado para eliminar todo rastro de pudor, decía el Papa, pero lo decía también en plan positivo, animando a las personas que formaban parte de la Tercera Orden Franciscana y a todas las personas de buena voluntad para que se cambiaran esas costumbres, para que fueran fermento en medio de la masa. Y decía en concreto, difundan el buen olor de Cristo, con integridad en la fe, con la inocencia de vida y con su celo operativo. Que sean una amonestación viva y una invitación para que los hermanos extraviados vuelvan al buen camino. Esto se los exige, esto espera la Iglesia. Bien, por lo tanto el Papa se daba perfectamente cuenta de lo que pasaba en el mundo. Es un Papa muy espiritual, todos los papas son muy espirituales, pero me refiero que los grandes instrumentos que presenta para resolver los problemas de la humanidad es volver al Evangelio, volver a las bienaventuranzas, volver a poner la esperanza en los bienes eternos y dejar de lado la codicia, la avaricia, manifestar con nuestras obras la fe que tenemos y así coherentemente, poco a poco, iremos cambiando este mundo. Lamentablemente, quienes gobernaban en ese momento no siguieron ninguna de las indicaciones de Benedicto XV y el Papa Pío XI, que lo sucederá en 1922, se encontrará con un mundo tremendamente dividido, exasperado y que irá poniendo todos los medios a su alcance para llegar al final del pontificado de Pío XI a la Segunda Guerra Mundial. Si quieren saber qué pasó, vuelvan el mes que viene. Muchas gracias.